nacional, donde está la Convención de Palermo, pero también la Convención contra la Corrupción, superan el viejo sistema de comunicación entre autoridades de los distintos estados, que se hacía por carta rogatoria, asistencia judicial y con autenticación de firmas y sello lacrado, y que aquello iba a caballo y en barco y finalmente llegaba a su destino muy tarde. En este momento, lo que se establecen en estas convenciones son autoridades centrales que en forma absolutamente informal, salvo por un sello que tienen que llevar los documentos en la remisión formal, hacen válida la prueba, los documentos, todo lo que se entrega de oficina a oficina, de autoridad central a autoridad central. Pero más allá de estas autoridades centrales, que los ministerios públicos de América Latina, de Iberoamérica en concreto, vienen recomendando a través de la AIAMP que sean las fiscalías generales, las autoridades centrales de todas las convenciones que persiguen delitos transnacionales, porque el problema es que a veces se asigna la autoridad central a una oficina del Poder Ejecutivo o se le asigna a una oficina que no tiene nada que ver con persecución criminal, y se supone que estas oficinas, estas autoridades centrales son para reducir el tiempo de reacción frente a la criminalidad, no para sustituir la burocracia de la consularización de información por otra burocracia diferente al interno del Estado. Entonces, pero más allá de esto, que debería, repito, estar las autoridades centrales concentradas en la Fiscalía General, cada Fiscalía General, cada dirección de policía estatal debe tener su propia oficina de relaciones internacionales, que manejen y controlen la celeridad en lo que son las asistencias y las cartas rogatorias, que se mantienen todavía por la vía clásica y hay que darle celeridad, que manejen todo lo relativo a extradiciones para que se haga muy rápido, con criterios muy uniformes, pero además que haya una comunicación en tiempo real de fiscalía a fiscalía, de policía a policía, cuando se están investigando estas organizaciones que no reconocen fronteras, que no reconocen gobiernos, que no reconocen autoridad ni límites territoriales. No es posible que estemos todavía con el sello de lacre, con los listones, con los sobres muy bonitos, y mientras tanto la criminalidad organizada pasa por las fronteras, compra funcionarios, lleva la información por internet o por los medios más ágiles, y el Estado está amarrado a convencionalismos que responden a la realidad del siglo XIX y no del siglo XXI. De manera que estas oficinas de relaciones internacionales tienen que volverse muy ágiles y volver muy ágil la comunicación. En el caso, por la experiencia que tengo, mandar o hacerse acompañar en todos los eventos internacionales de los funcionarios de estas oficinas, hacen que conozcan cara a sus homólogos de los otros países. No es lo mismo, aun cuando queramos superar las formalidades de los exequatur y todos estos procedimientos que se necesitaban para probar que existía un país y que dentro de ese país había un juez y que el juez realmente existía y que realmente había una orden. Bueno, para superar estos problemas, este conocimiento cara a cara entre los funcionarios de relaciones internacionales es importantísimo. No es lo mismo que llame el encargado de relaciones internacionales del Ministerio Público de Guatemala a Rosana Morán, por ejemplo, que es la encargada de relaciones internacionales en España, y que tenga que decirle: mire, yo me llamo así y soy de una oficina de Guatemala que se encarga de tales cosas, y yo con mucha pena llamo para pedirle una ayuda en tal sentido. Una vez que se cuelga el teléfono, la señora Morán en España tendrá que llamar a la Cancillería, de la Cancillería tendrán que llamar a la Embajada de Guatemala, Guatemala tendrá que llamar aquí a Ciudad de Guatemala y determinar si la persona que llamó por teléfono realmente existe y si llamó. Y esto, por supuesto, conspira contra la celeridad en la reacción frente a la criminalidad. Entonces, este intercambio en tiempo real, aunque tenga que formalizarse con un sello por la autoridad central, al final, en el curso de la investigación,
Lo que significa intercambio de información en tiempo real tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy fluido y tiene que ser muy eficaz. Entonces, estas oficinas tienen que estar muy bien institucionalizadas. Si dejamos que el fiscal que se encarga de narcotráfico tenga que buscar esa información con sus homólogos en otro país, posiblemente pasará lo mismo. No los conoce, no sabe quiénes son y además pierde tiempo de la investigación principal tratando de buscar pruebas internacionales. Entonces, tiene que haber todo un trabajo de equipo en el organigrama del Ministerio Público y en el de la policía para poder lograr este intercambio, o de lo contrario, volvemos a lo mismo, las instituciones son burro amarrado y los criminales tigre suelto. Bueno, ¿y la experiencia en la Corte Penal Internacional con este tipo de colaboración, cómo es? Coincido plenamente con lo que expresaba el comisionado punto por punto. Hay una declaración famosa de un pentiti, de un arrepentido en un famoso caso de la mafia italiana, que venía a decir: el mafioso es como una araña, está continuamente haciendo y rehaciendo su red. Cosa muy cierta, porque como todos sabemos, el crimen organizado funciona como un esquema de red, y lo que hemos aprendido es que para combatir una red es imprescindible otra red. Nosotros también tenemos que trabajar como arañitas, constantemente cuidando nuestras conexiones y nuestras redes. Cuando se quiebra una pequeña rama, reconstruirla y laboriosamente construir nuestra red. Generalmente las fiscalías o los sistemas de investigación judicial se basan en dos ramas fundamentales, claro está, que es investigación y procedimientos. Así existía en las fiscalías de los tribunales de Naciones Unidas para Yugoslavia, etc. División de investigación, división de procedimientos. En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no tenemos dos, sino tres ramas fundamentales, que son investigaciones, procedimientos para los juicios y una tercera rama de complementariedad y cooperación. Es decir, tenemos toda una división con el mismo rango administrativo dedicada enteramente a estas cuestiones de cooperación internacional. La importancia es fundamental, como ya ha explicado el comisionado, y organizativamente es preciso desarrollar un ámbito especializado con el nivel debido organizativamente y con personal que se dedica a esto debidamente, con formación, etc. Lo mismo les puedo decir, por ejemplo, con la experiencia de Europol. Como ustedes sabrán posiblemente, la cooperación en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión Europea, está más desarrollada por el propio desarrollo político de la Unión Europea, y se cuenta con una agencia de policía y una agencia de justicia unificada para toda Europa, pero también en La Haya, como nosotros en Holanda, en la ciudad de La Haya. Casi la mayor parte de la plantilla de Europol son oficiales de enlace, sencillamente, profesionales del enlace. Y el otro gran segmento son analistas, es decir, las cuestiones claves fundamentalmente en el funcionamiento de Europol es el analista y el oficial de enlace. Y por supuesto, para que el enlace funcione debidamente, como ha explicado muy correctamente el señor comisionado, es fundamental desarrollar canales más flexibles, directos, de conocimiento directo, que por supuesto no van a poder reemplazar el canal formal y protocolizado, pero son imprescindibles para agilizarlo y para darle la mayor eficacia. Y más de una vez aquí ya se ha mencionado el trabajo de los analistas en distintos ámbitos, ¿verdad? Cuando hablamos del colaborador eficaz, cuando hablamos ahora de este asunto. De alguna manera, por lo que podemos ir comprendiendo a partir de lo que se ha conversado hasta ahora, los métodos especiales ayudan a recabar información para la investigación, pero no son suficientes solo los métodos especiales. Se recoge la información y luego, ¿qué pasa con estos insumos que se obtienen de información? Señora fiscal, ¿cuál es el papel de la Oficina de Análisis del Ministerio Público? Y esta Oficina de Análisis y lo que se hace en la Oficina de Análisis del Ministerio Público está disponible para otras unidades ¿para cuáles unidades de fiscalía? ¿Para todas? ¿Para algunas? ¿Cómo se establecen prioridades? Si existe una oficina de análisis centralizada, ¿a quién se atiende primero y de qué manera? Sí, claro que sí, nosotros como institución contamos con una oficina de análisis que es precisamente la que
obtiene toda esa información a través de las escuchas telefónicas y toda la información